Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un algoritmo en donde vamos a calcular el sueldo de un trabajador tomando en cuenta las horas trabajadas, el turno y el día. Bien, pues vamos a empezar y lo primero que haremos es ponerle un nombre. En mi caso, algoritmo de tarea. Vamos a declarar las variables. Voy a utilizar la variable turno, la variable día y la variable horas. Estas variables las declaro como de tipo entero. Voy a utilizar también la variable sueldo. Esta variable la declaro de tipo real. Con la función escribir y entre comillas dobles decimos ingresa el turno y escribimos los posibles turnos. Vamos a decir 1 igual a diurno. El número 2 va a ser igual al turno nocturno. Muy bien, pues este turno lo ingresamos con la función leer en la variable turno. Ya que tengo el turno, entonces voy a evaluar si el turno es mayor a 0, pero menor a 3. Si esta condición se cumple, quiere decir que el turno se está ingresando correctamente. Pero cuando no se cumplan estas condiciones, entonces por aquí me faltó el operador de menor que 3. Bien, pues si no se cumplen estas condiciones, entonces colocamos una parte falsa y con la función escribir le vamos a decir al usuario, ingresa un turno correcto. Muy bien, pero cuando se cumplan estas condiciones, entonces voy a utilizar la función escribir y le vamos a decir, ingresa el día de la semana. Y le ponemos las posibles opciones. Bien, pues el número que ingrese el usuario lo asignamos con la función leer en la variable día. Posteriormente vamos a evaluar si el día es mayor a 0. Utilizamos el operador y evaluamos si el día es menor a 8. Si estas condiciones se cumplen, quiere decir que el día lo estamos ingresando correctamente. Bien, pero cuando no se cumplan estas condiciones, entonces colocamos una parte falsa y con la función escribir le decimos al usuario, ingresa un día correcto. Bien, pero cuando se cumplan estas condiciones, como ya comentaba, quiere decir que el día lo estamos ingresando correctamente. Entonces, con la función escribir y entre comillas dobles decimos, ingresa las horas trabajadas. Este número lo almacenamos con la función leer en la variable horas. Después vamos a evaluar si el día es igual a 7. Si esta condición se cumple, entonces evaluamos si el turno es igual a 1. En pocas palabras, si es diurno. Bien, pues cuando estas condiciones se cumplan, entonces calculamos el sueldo. Vamos a decir sueldo es igual a las horas trabajadas, que lo voy a multiplicar. Lo vamos a multiplicar por 100, ya que cuando se trabaje en día domingo y el turno sea igual a diurno, entonces el pago por cada hora es de 100 pesos. Bien, pero cuando esta condición no se cumpla, entonces voy a colocar una parte falsa y en la parte falsa vamos a calcular el sueldo de la siguiente manera. Si la condición no se cumple, quiere decir que no es diurno, por lo tanto sería nocturno. Y cuando es nocturno, cada hora se paga a 200 pesos. Por lo tanto decimos, sueldo es igual a las horas trabajadas multiplicado por 200. Bien, pero cuando esta condición no se cumpla, quiere decir que el día no es domingo. Puede ser un día entre lunes y sábado. Por lo tanto, colocamos una parte falsa y en la parte falsa vamos a evaluar si el turno es igual a 1. En pocas palabras, si es diurno. Si la condición se cumple, entonces calculamos el sueldo de la siguiente manera. Vamos a decir sueldo es igual a las horas trabajadas, que lo voy a multiplicar por 50. Bien, pero cuando esta condición no se cumpla, quiere decir que el turno no es diurno, por lo tanto sería nocturno. Y cuando es nocturno, voy a colocar una parte falsa. El sueldo se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos las horas por 70.
Bien, pues ya con estas condiciones hemos calculado el sueldo. Entonces lo único que necesito es mostrar en pantalla los resultados. Entonces con la función escribir y entre comillas dobles voy a decir horas trabajadas y vamos a mostrar las horas que se trabajaron. En este caso concatenamos la variable horas. Después mostramos el turno. Para ello concatenamos la variable turno. También mostramos el día de la semana. Entonces concatenamos la variable día. Finalmente voy a mostrar el sueldo. Entonces decimos tu sueldo es 2 puntos. Colocamos el signo de peso y concatenamos la variable sueldo. Bien amigos, el algoritmo me quedaría de la siguiente manera. Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Entonces, lo ejecutamos, empieza a correr y lo primero que me dice es lo siguiente. Ingresa el turno. Bien, pues vamos a ingresar el turno 3 y me dice, ingresa un turno correcto, ya que únicamente tenemos 2. Bien, pues ingresamos el turno 1, que sería diurno. Ahora me dice, ingresa el día de la semana. Ingresamos el día domingo. Después me dice, ingresa las horas. Supongamos que trabajamos 10. Por lo tanto, ahora me dice, horas trabajadas 10. Turno 1, que sería diurno. Día de la semana 7. Y finalmente me dice, tu sueldo es 1000 pesos. Bien, esto es correcto porque en el turno diurno se paga 100 pesos cuando el día es domingo. Lo reiniciamos, ingresamos el turno 2 en día domingo y trabajamos 10 horas. Ahora me dice que trabajé 10 horas en el turno 2 en el día 7 y que el pago es 2000 pesos. Bien, esto es correcto porque estamos trabajando en día domingo en el turno nocturno. Por lo tanto, el pago es de 200 pesos cada hora. Muy bien, lo reiniciamos. Vamos a ingresar el turno 1. Voy a ingresar, por ejemplo, el día 5, que sería viernes. Ingresamos las horas trabajadas, en este caso serían 10. Ahora me dice, horas trabajadas 10, turno 1, día de la semana 5, tu sueldo es 500 pesos. Bien, esto es correcto. Finalmente lo reiniciamos, ingresamos el turno 2 en el día lunes y trabajamos 10 horas. Por lo tanto, ahora me dice que las horas trabajadas son 10 en el turno 2 en el día lunes y mi pago es 700 pesos. Bien amigos, de esta manera es como funciona este algoritmo. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.